¿Sabías que la Biblia, el libro más leído e influyente de la historia, no siempre fue un único volumen? Durante siglos, existió como una colección dispersa de textos, escritos en diferentes épocas, lugares y contextos completamente distintos. Lo que conocemos hoy como Biblia es el resultado de un proceso largo y fascinante que involucró decisiones políticas, teológicas e incluso innovaciones tecnológicas. En este video, exploraremos cómo la Biblia se transformó en un único libro y por qué esto es mucho más importante de lo que parece a primera vista. Prepárate para un viaje a través de la historia, donde descubriremos cómo textos sagrados individuales se unieron para formar lo que hoy llamamos la Biblia. Cuando pensamos en la Biblia, imaginamos un único libro con principio, medio y final, como cualquier otro volumen que podemos encontrar en una estantería. Pero esta visión moderna no refleja cómo fue concebida originalmente. El propio término Biblia proviene del griego Biblia, que significa libros en plural. Desde el principio, la Biblia no fue un único volumen, sino una colección de textos escritos por diferentes personas, en diferentes épocas, para públicos distintos. Estos textos varían mucho en estilo y propósito. Algunos son narrativas históricas, como el Génesis y el Éxodo. Otros son colecciones de leyes y normas, como el Levítico. También hay libros de poesía, como los Salmos, y cartas personales, como las epístolas de Pablo. Lo que une todos estos textos es que, en algún momento, las comunidades de fe los consideraron sagrados. Sin embargo, estos textos no fueron creados al mismo tiempo, ni organizados de manera tan lineal como los encontramos hoy. La Biblia, por lo tanto, se parece más a una biblioteca que a un libro tradicional. Es una colección de obras literarias que reflejan una diversidad de voces, contextos y momentos históricos. Y esta pluralidad es una de las claves para entender cómo la Biblia se convirtió en el libro que conocemos hoy. Los textos que componen la Biblia tienen orígenes diversos y fueron escritos a lo largo de más de 1000 años. Los primeros textos, como los que conforman el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, surgieron en forma de rollos de pergamino, escritos en hebreo. Estos rollos se utilizaban principalmente en contextos religiosos y se guardaban en sinagogas o templos. Cada texto tenía una función específica. Por ejemplo, los salmos se utilizaban en rituales de adoración y celebraciones. Las profecías estaban dirigidas a situaciones políticas y sociales concretas. Y las leyes tenían el propósito de regular la vida en comunidad. Estos textos no se veían como parte de un todo, sino como obras independientes. Además, los textos fueron escritos en diferentes idiomas, dependiendo del contexto histórico. El Antiguo Testamento, por ejemplo, fue escrito mayoritariamente en hebreo, pero también contiene partes en arameo. El Nuevo Testamento, por su parte, fue escrito en griego, la lengua franca del mundo mediterráneo en esa época. Esta diversidad lingüística es un reflejo directo de los diferentes públicos y épocas en los que se produjeron estos textos. En la antigüedad, los textos bíblicos se escribían en rollos de pergamino o papiro. Cada rollo contenía solo un texto, lo que significa que nadie tenía algo como la Biblia completa en un único volumen. Imagina el esfuerzo de cargar decenas de rollos para leer todas las Escrituras. Esta limitación material influía directamente en cómo las personas accedían y utilizaban estos textos. Todo cambió con la invención del códice, un precursor del libro moderno. El códice surgió en el siglo II después de Cristo y rápidamente se popularizó, especialmente entre los cristianos. A diferencia de los rollos, los códices permitían reunir varias obras en un único volumen.
con páginas que podían pasarse fácilmente, facilitando el acceso a los textos. La transición a los códices marcó un hito importante en la historia de la Biblia. Por primera vez, era posible reunir varios textos sagrados en un único volumen físico. Esto no solo facilitó su transporte, sino que también creó la idea de que estos textos formaban un todo unificado. Este cambio material fue fundamental para la transformación de la Biblia en lo que conocemos hoy. Una de las cuestiones más intrigantes sobre la formación de la Biblia es: ¿quién decidió qué textos serían considerados sagrados? La respuesta a esta pregunta está en la formación del canon bíblico, la lista de libros que una comunidad religiosa reconoce como inspirados por Dios. En el caso del Antiguo Testamento, los judíos ya tenían una colección de textos sagrados, conocida como Tanaj, que incluía la Torá, los profetas y los escritos. Cuando surgió el cristianismo, los primeros cristianos adoptaron estos textos, pero también comenzaron a producir sus propios escritos, como los evangelios y las cartas de Pablo. No todos los textos cristianos fueron aceptados de inmediato. Por ejemplo, el libro de Esther fue incluido en la Biblia, aunque no menciona a Dios directamente, mientras que el libro de los Jubileos, que afirma haber sido escrito por Moisés, fue rechazado. Los criterios para la inclusión variaban, pero generalmente incluían la autenticidad del autor, el uso del texto en las comunidades de fe y su consonancia con la tradición religiosa. La pluralidad de cánones también refleja la diversidad del cristianismo. La Biblia protestante tiene 66 libros, la católica 73 y la ortodoxa griega 78. Estas diferencias muestran cómo cada tradición moldeó la Biblia según sus necesidades espirituales y culturales. La Biblia de los judíos, conocida como Tanaj, y la Biblia de los cristianos tienen una relación cercana, pero sus diferencias son marcadas y reveladoras. El Tanaj se divide en 3 secciones principales: la Torá, los 5 primeros libros, también llamados ley, los Nevi'im, profetas, y los Ketuvim, escritos. Estos textos forman la base de la tradición judía y se consideraban completos mucho antes del surgimiento del cristianismo. Cuando el cristianismo comenzó a desarrollarse, adoptó el Tanaj como base espiritual y lo renombró como Antiguo Testamento. Sin embargo, los cristianos dieron un paso más al añadir una nueva colección de textos, el Nuevo Testamento, que incluye los evangelios, las cartas de Pablo y otros escritos que hablan sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, además de la fundación de la Iglesia. Para los judíos, el Tanaj es suficiente y completo en sí mismo. Representa una alianza única entre Dios y el pueblo judío, y no necesitan otros textos para complementarlo. Para los cristianos, en cambio, el Antiguo Testamento es solo la primera parte de un todo más grande, una introducción que señala la llegada de Jesús como el cumplimiento de las profecías y la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Las diferencias no terminan ahí. A lo largo de la historia, el cristianismo se dividió en varias tradiciones, como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia, cada una con su propio conjunto de libros bíblicos. Esto llevó a una pluralidad de Biblias. Mientras que la Biblia católica incluye 73 libros, la protestante tiene 66 y la ortodoxa griega contiene 78. Estas diferencias surgen de las decisiones tomadas por cada tradición sobre qué textos debían considerarse sagrados e inspirados. Además, la organización de los textos también varía. Por ejemplo, en el Tanaj, los libros están agrupados según su género literario y la tradición judía. En cambio, en la Biblia cristiana, los libros están organizados de manera que crean una narrativa lineal que culmina con la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Esta reorganización refleja un cambio teológico profundo. Mientras que el Tanaj
se centra en la relación entre Dios e Israel, la Biblia cristiana amplía esta relación para abarcar a toda la humanidad a través de Jesús. Estas diferencias muestran que la Biblia no es solo un texto sagrado, sino también un reflejo de las tradiciones y las interpretaciones de cada comunidad de fe. Comprender estas distinciones ayuda a apreciar la riqueza y la complejidad de este libro, que ha influido en tantas culturas a lo largo de la historia. Hoy en día, estamos tan acostumbrados a pensar en la Biblia como un único libro, que olvidamos cuánto esta idea es una construcción reciente en la historia. Antes de la aparición del Códice, cada texto que compone la Biblia existía de forma independiente. Esto significa que no existía algo como la Biblia en el sentido que conocemos hoy, sino una colección dispersa de rollos y pergaminos, cada uno con un texto específico. Cuando la Biblia comenzó a reunirse en un único volumen, ocurrió algo extraordinario. Dejó de ser vista como una colección de textos independientes y pasó a ser percibida como una obra unificada, con un mensaje coherente. Esta unificación no fue solo material, como juntar textos en un libro físico, sino también simbólica. Proporcionó a la Biblia una autoridad sin precedentes, convirtiéndola en la principal referencia de fe y moral para millones de personas. Sin embargo, esta percepción de unidad tiene sus complejidades. Aunque físicamente esté reunida, la Biblia sigue estando compuesta por textos extremadamente diversos, escritos por diferentes autores, en diferentes épocas y contextos. Esta diversidad interna a menudo se pasa por alto cuando vemos la Biblia como un libro único. Por ejemplo, el estilo poético de los Salmos contrasta profundamente con las leyes del Levítico o las narraciones de los Evangelios. Esta pluralidad es una riqueza que solo se puede apreciar cuando entendemos cómo se formó la Biblia. Otro impacto importante de la unificación de la Biblia como un libro fue la forma en que las personas comenzaron a estudiarla e interpretarla. Antes, cada texto se analizaba dentro de su propio contexto histórico y cultural. Con la unificación, surgió la idea de que la Biblia tiene un mensaje universal y atemporal, aplicable a todas las personas y situaciones. Esto moldeó profundamente la teología cristiana y la práctica religiosa a lo largo de los siglos. Finalmente, el hecho de que la Biblia se haya convertido en el libro también la destacó culturalmente. No es solo un texto religioso, sino un hito en la historia de la literatura y la humanidad. Su transformación en un único volumen físico ayudó a solidificar su papel como la obra más influyente jamás escrita, leída y estudiada en el mundo. Entender cómo la Biblia se convirtió en un libro es más que una lección de historia. Es una manera de apreciar la profundidad y la complejidad de este texto sagrado. Saber que fue moldeada por decisiones humanas y avances tecnológicos nos ayuda a valorarla aún más. Muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a explorar este tema tan fascinante conmigo. Saber que estuviste aquí, invirtiendo tu atención para entender cómo la Biblia se convirtió en el libro que conocemos hoy, es algo que realmente me inspira. Es increíble cómo la historia y la espiritualidad se entrelazan, y espero que este contenido te haya aportado valor, despertando reflexiones y nuevas perspectivas. Si te gustó lo que viste, te invito a formar parte de este viaje conmigo. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Dale un me gusta, ya que eso ayuda mucho a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, puedan beneficiarse de este conocimiento. Y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que se publique un nuevo video. Si conoces a alguien que también se interese por temas como este, comparte este video. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que esté buscando comprender más sobre la historia de la Biblia y su relación con la humanidad. Estoy seguro de que ellos también valorarán esta experiencia. Te agradezco inmensamente por estar aquí,
por tu presencia y por formar parte de esta comunidad que valora la búsqueda del saber. Es un honor compartir este espacio contigo. Hasta el próximo video y recuerda, el conocimiento transforma y tú mereces profundizar en las historias que moldearon el mundo. Gracias y nos vemos pronto.